En este video dibujaré a Steve de Minecraft en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo es el de un show más, uno de los estilos que más les gusta a los suscriptores del canal, y no es una sorpresa, pues esta caricatura es la favorita de muchos. En este estilo, muchos personajes tienen extremidades sencillas y delgadas, pero traté de basarme en personajes de complexión más robusta para parecerme más a la apariencia de Steve en la película de Minecraft. Este estilo también es bastante sencillo, por lo que detalles como sus dedos no tienen demasiada complejidad. Los personajes de esta caricatura no tienen ropa muy compleja, y las prendas sin diseños de Steve se adecuaron bastante bien. Dibujar a Steve fue sugerido en los comentarios por Iván Gamer. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Obviamente debía colocarle los clásicos ojos circulares que tienen la mayoría de los personajes de esta serie, y una icónica uniceja que marcara su expresión determinada. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de agregar el color a este estilo no hubo mayor complicación, pues en esta caricatura los colores son sólidos y generalmente no hay sombras en los personajes. Aunque me basé en el Steve de la película, utilicé los colores de su versión del juego. ¿Te gusta más el diseño de Steve en la película o en el videojuego? Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Pokémon. Anteriormente ya había realizado este estilo, basándome enteramente en los personajes humanos que aparecen en el anime de esta franquicia. Sin embargo, en esta ocasión decidí realizar el estilo de los videojuegos y crear a Steve no como si fuera un personaje humano, sino como si fuera una de las criaturas de bolsillo que capturamos en este juego. Curiosamente, en los años más recientes han aparecido algunos Pokémon con cabeza cúbica, por lo que pude tomar inspiración de criaturas como Ice Cube y Knucklestack al diseñar al Pokémon Steve. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Este Pokémon será de tipo tierra-roca, ya que quise referenciar el ambiente minero tan importante en Minecraft. En su cabello de roca crecerán piedras preciosas, como diamantes y rubíes. Existen varios Pokémon como Timburr y Tinkaton que tienen herramientas que forman parte de su diseño, así que el Pokémon Steve llevará con él un pico para minar en todo momento. Lo más complejo de este diseño fue darle color, pues los artes oficiales de Pokémon tienen un sombreado bastante característico que permite identificar a los personajes de esta franquicia. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de la caricatura Ed, Edd y Eddy, una de mis favoritas personales. En este estilo, las piernas de muchos personajes son muy cortas a comparación de su torso, lo cual repliqué en este dibujo, además de que los pantalones se notan muy holgados y arrugados. Las manos en esta caricatura eran muy curiosas, pues estaban dibujadas de forma muy poco realista. En Ed, Edd y Eddy la mayor parte de los personajes tienen un cuello delgado y alargado, así que decidí darle un cuello más marcado a esta versión de Steve. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Los ojos en este dibujo son alargados hacia los lados, con una pequeña pupila. Un detalle muy particular de este estilo es que los contornos de los personajes estaban delineados de forma imprecisa o hasta temblorosa, lo cual traté de hacer más evidente en la versión definitiva de este Steve. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo.
Dar color a este estilo fue sencillo, pues los tonos son sólidos y no hay sombras en los diseños de los personajes. Creo que el alocado Steve se llevaría muy bien con Ed, Ed y Eddie. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Mineral. Sustancia natural con una composición química definida. Normalmente es sólido, cristalino e inorgánico. Ejemplo: las rocas no son minerales porque no están compuestas de algo específico. Las gemas son minerales con un alto valor por su belleza y durabilidad. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Padre de Familia, una caricatura con un diseño bastante gracioso. Decidí hacer este estilo en computadora, pues los acabados son muy inorgánicos y planos. Curiosamente, Jack Black, el actor que hace de Steve en la película de Minecraft, ya había aparecido en esta caricatura alguna vez, y pude tomar esa apariencia como punto de partida para mi diseño. La parte más tardada en este dibujo fue hacer la barba del personaje y su cabello, los cuales son bastante largos y tienen dos colores distintos. Nuevamente, uno de los detalles más representativos de este estilo son los ojos grandes y redondos, que le dan ese aspecto gracioso a todos los personajes de esta caricatura. Al momento de darle color no tuve mayor complicación, pues los colores en Padre de Familia son sólidos, sin sombras o brillos. En este estilo pude basarme en personajes adultos como Cleveland y el propio Peter Griffin, pues son bastante similares a la complexión de Steve. Como ya lo mencioné antes, la ropa de Steve no es muy complicada, y simplemente tuve que colocar los colores de sus zapatos, pantalón y playera, sin mucho más detalle. ¿Quién ganaría una pelea? ¿Peter Griffin o Steve? Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Ben 10, un estilo de caricatura que me han sugerido muchas veces en los comentarios, y decidí basarme en la primera serie de este personaje. Originalmente pensaba hacer a Steve como un personaje humano de la serie, pero después se me ocurrió la idea de convertirlo en un alien minero que Ben pudiera utilizar para colocar y quitar bloques a su alrededor. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra diamante entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Este estilo es más realista, por lo que traté de hacer un rostro con más detalle, además de que le di una mejor perspectiva y más profundidad a este dibujo. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al añadir color a este diseño tuve que tomar más consideraciones, pues los personajes en Ben 10 tienen sombras en su cuerpo bastante marcadas. Agregué a cada elemento de este Steve una sombra con un color más oscuro que el que tenía, y estoy bastante contento con el resultado final. Ya que esta versión simula ser uno de los aliens de Ben, su ropa debe ser en blanco y negro, y haré que su piel sea verde como la de un creeper. La mayoría de los aliens de esta serie no tienen cejas, así que este Steve tampoco las tendrá. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Pokémon y el de Ed, Ed y Eddie.
Hoy en los fanarts le mando un saludo a HotDarkus64, que me mandó sus dibujos de Dogman en los estilos de Dr. Seuss y los Muppets. Te quedaron muy profesionales. También a Amy Pinel, que me dibujó a mí en el estilo de Happy Tree Friends, y a Esmeralda como una gema de Steven Universe. Muchas gracias, me encantaron. Y finalmente a Bruno Castillo, que dibujó a Jumbo Josh y Stinger Flynn en el estilo de Peppa Pig. Me gustó mucho el resultado. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video, para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós.